hoy en un nuevo podcast de Psicosiapsi tenemos al grande, al interesante, al nada aburrido, licenciado Alan Hernández, y al divertidísimo y también buen compañero José Oliva. Buenos días, Juanazos, ¿cómo están? Cuéntenme, ¿qué tal? Pues bien, muchas gracias. Aquí justo en la clínica ahorita, ¿no? Para grabar esto. Bien, gracias y gracias por la invitación también. Es un placer tenerlo aquí. Compañero, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bien. Acá con actitud a hablar sobre un poquito de todo. Me parece. Hoy tocaremos un tema algo peliagudo, algo diverso dentro de todo, las emociones. Muchos dicen saber qué son, muchos deducen que tienen una idea, pero realmente, ¿qué son? ¿Cómo nos afectan? ¿Las manejamos? ¿No las manejamos? ¿Qué nos podría decir usted, licenciado? Bueno, mira, Guillermo y José. José es tu nombre, ¿no? Sí, así es. Ajá. Ok, perfecto. Guillermo y José. Y realmente yo estaba pensando un poquito, como ya me habían adelantado, que el tema iba a ser las emociones, ¿no? Y pensando un poquito realmente de qué se trata esto de la emoción, porque en muchas ocasiones queremos hacer una separación a veces entre lo que es una emoción, un sentimiento, un afecto, ¿no? Y yo a veces siento que esa separación es un poquito como artificial, digamos, ¿no? Y pensaría que quizás son como un poquito diferentes aspectos, pienso yo, de lo mismo, ¿no? Porque si nos vamos un poquito como a la etimología de la palabra emoción, se refiere a algo que nos mueve, obviamente, ¿no? Emoción, algo que lleva a movernos, ¿sí? También podríamos pensar que un afecto es algo que nos afecta, ¿sí? Y un sentimiento, algo que sentimos, ¿no? Pero de cierta manera puede ser que digamos, un mismo fenómeno, como puede ser, por ejemplo, el enojo, sea las tres cosas al mismo tiempo, ¿no? Sea algo que nos afecte, o sea, un afecto, ¿no? Sea algo que nos mueva a hacer algo, o sea, una emoción, y puede ser algo que sentimos, o sea, un sentimiento, digamos, de cierta forma. También, por otra parte, yo estaba pensando un poquito en una definición que vendría siendo un tanto existencial, digamos, ¿no? O un tanto fenomenológica, si ustedes quieren, donde de cierta manera una emoción sería una forma de conocer algo, ¿sí? Sería una vía de acceso, de conocimiento a algo que nos está pasando. Por ejemplo, si yo les decía, ¿no? O sea, el enojo, ¿no? El enojo nos dice que algo que nos está pasando, ¿sí? Que algo que alguien nos está haciendo nos está afectando quizás de una manera negativa, ¿sí? Y por eso nos sentimos enojados, o algo que nosotros mismos estamos haciendo. Entonces, cuando nos sentimos enojados, por ejemplo, cuando sentimos esta emoción del enojo, también estamos conociendo algo sobre la situación, ¿no? Y esto yo creo que es muy claro en toda la teoría existencial con la cuestión de la angustia, por ejemplo, ¿no? Porque de cierta manera la angustia es aquella emoción que nos hace saber que somos libres y responsables, ¿sí? Por eso sentimos la angustia. Y también, de cierta manera, pensaba un poquito en una idea de Lacan en el psicoanálisis, ¿no? Donde él hablaba de todas las emociones como algo engañoso, excepto la angustia. Que todas las emociones eran aquello que nos engañaba y que realmente no podíamos tener una certeza absoluta, ¿no? Por ejemplo, eso que dicen muchas veces los psicólogos, o que decimos muchas veces los psicólogos, ¿no? Que a veces pensamos que estamos tristes cuando en verdad estamos enojados, ¿sí? O que pensamos que estamos enojados cuando en realidad estamos tristes, o nos comportamos como eufóricos cuando en realidad estamos tristes, enojados, preocupados, etcétera. Mientras hablaba de la angustia en específico como aquello que no engaña,
como aquello que nos dice algo sobre nuestro inconsciente, pero en todo caso, como una vía de acceso a cierto conocimiento, ¿no? Y entonces yo pensaba en estas dos vertientes, digamos, de la emoción, ¿no? Como algo que nos mueve y como una vía de acceso hacia un conocimiento sobre nuestra vida, digamos, básicamente. Yo pienso que así lo podría definir yo la emoción. Muy bien. O sea, ciertamente las emociones son algo que mueve, que genera un sentimiento de no quedarse estático, de generar algo a partir de la nada. Entonces, básicamente, estas emociones que tenemos, que entendemos, o a veces que no comprendemos o que son confusas, vienen a ser esta parte esencial del ser humano, la definición de lo que un ser humano representaría, podríamos decirlo. ¿Qué opina, compañero Oliva? Pues miro muy acertadas las definiciones que nos dio aquel licenciado. Yo también lo podría definir o me gustaría verlo como mecanismos. Son como aquellos mecanismos que nos ayudan a reaccionar con rapidez ante cualquier situación que nos esté sucediendo de manera inesperada. O sea, es decir, de que nuestro organismo va a jalar todos los recursos que tenga ya a su alcance para tratar de controlar la situación que estamos viviendo, ya sea una alegría, que estemos enojados o que sea sorpresa, ¿verdad? A mi parecer se podría tener de esta manera. Ok, entonces básicamente podemos decir que sus definiciones van encaminadas a lo mismo, algo que surge, algo que genera y algo que mueve, algo que hace que el ser humano se sienta vivo, se sienta realizado, o todo lo contrario, ¿verdad? Que pierda las ganas de vivir, siente apatía, no le encuentre ese saborcito a la vida. Bueno, ¿Ustedes, pero... Ajá. Sí, te sigue. ¿Ustedes piensan que actualmente la gente puede reconocer sus emociones? Yo recuerdo cuando trabajaba en el IX, ¿sí? que se hablaba mucho realmente de una dificultad que tenemos los seres humanos para reconocer nuestras propias emociones, ¿no? Incluso yo creo que es algo que vemos con los pacientes todos los días, ¿no? O sea, cierta dificultad para decir, bueno, lo que siento es esto, ¿sí? Generalmente, las personas solo dicen, me siento mal o me siento bien, ¿no? Poniéndole un poquito de criterios morales, digamos, de cierta manera, a las emociones, ¿no? Pero realmente una dificultad de nombrar, ¿sí? Una dificultad de nombrar, de poner en palabras aquello que estamos sintiendo, ¿no? Y de ahí que muchas veces se les pida a los pacientes así como, bueno, pero describa qué es eso que está sintiendo, dónde lo siente, en qué ocasiones lo siente, etcétera, como para irle poniendo un poquito más de nombre, ¿no? Yo entiendo que eso también tiene que ver un poquito con una cuestión social. Yo hace tiempo, les diría yo, hace unos años ya, creo haberme dado cuenta de una cosa y que no pasa de ser una pura hipótesis, ¿no? Porque no es que haya investigado más profundamente al respecto, pero que, por ejemplo, en nuestra sociedad, muchas veces, pues se nos enseña a nosotros, los que somos reconocidos como hombres, ¿sí? Por ejemplo, no expresar ciertas emociones que son pensadas en nuestra sociedad como un signo de debilidad y como podría ser, por ejemplo, la tristeza, ¿sí? O el extrañar a alguien, ¿sí? Mientras a las mujeres, por ejemplo, se les enseña a no mostrar otras emociones que son más reconocidas como algo masculino, digamos, de cierta manera, como podría ser el enojo, ¿no? Y de ahí que muchas veces, digamos, en la clínica nos encontremos a hombres violentos, ¿sí? Cuando en realidad, por ejemplo, el sentimiento que fundamenta eso podría ser la tristeza, ¿no? Y a mujeres que dicen sentirse tristes cuando la emoción que podría fundamentar eso realmente podría ser un enojo, digamos, ¿no? Entonces sí, yo creo que podría haber cierta dificultad para reconocerlo, pero mucho es desde esa construcción moral que hacemos en la sociedad, digamos, de cierta manera, ¿no? Para decir, estas emociones son adecuadas, estas son inadecuadas para que vos las sintas, ¿no? Y también pienso que un poquito, Guillermo, cuando vos decías que nos hace sentir vivos o por el contrario, nos hacen sentir fregados, digamos, de cierta manera, ¿no? Tiene que ver un poquito
con esa concepción, ¿no? Porque yo creo que incluso el sentirnos tristes, el sentirnos desesperados, etcétera, es una forma de sentirnos vivos, ¿no? Tal vez no una forma agradable, pero es una forma de sentirnos vivos, ¿no? Entonces, digamos, vamos como reconociendo ciertas emociones como la alegría, como si fueran positivas, y ciertas emociones como la tristeza, como si fueran negativas, digamos, ¿no? Y yo creo que de cierta manera va un poquito por lo que decía aquel José, del lado de, bueno, o sea, también son reacciones a algo que nos está pasando, ¿no? Entonces no es que unas sean menos buenas que otras, digamos, no solo unas son más agradables y otras más desagradables, creo yo. Entonces, básicamente podríamos llamar que la gente crea etiquetas para las emociones cuando realmente todo es parte de un conjunto mayor. Diría Schopenhauer, todo sirve para el mismo propósito, el salto de fe, para avanzar, generar, todo es parte de un proceso mayor que tal vez el ser humano no entiende en un momento, pero va avanzando hacia horizontes inexplicados que aún así reconfortan al ser humano, siendo como más utópica la idea de que todo sirve para algo y todo tiene un sentido de ser, podríamos llamarlo así. Sí, yo pensaría que sí, ¿no? O sea, que justamente le ponemos etiquetas a las emociones y desde ese punto de vista muchas veces como que no nos permitimos sentirlas, ¿no? Y muchas veces incluso yo te diría o les diría que las personas sienten culpa por sentir ciertas emociones, que digamos la culpa también podría ser otra emoción, digamos, de cierta manera, ¿no? Pero la gente siente culpa por sentir ciertas emociones y no otras. Y se viven como machacando esa culpa. Yo te diría, por ejemplo, como los procesos de duelo, ¿no? Que a veces, les voy a poner un caso que a mí me parece como muy interesante, porque en nuestra cultura, pues los procesos de duelo, cuando alguien muere, sobre todo cuando alguien es cercano a la familia, o cercano a uno, ¿no? Pues creemos que tenemos que estar necesariamente tristes o enojados todo el tiempo, ¿no? Porque se murió. Y de pronto las personas sienten en ese momento alegría y se sienten culpables por sentir alegría, ¿no? Cuando realmente, o sea, si siento alegría, pues por algo será, ¿no? O sea, no es que sea algo malo, simplemente tendrá su razón de ser esa alegría, digamos, ¿no? Entonces, muchas veces toca hacer ese trabajo como de interrogar esa culpa, ¿no? Si lo pensamos como una vía de acceso hacia algún conocimiento de uno mismo, digamos, ¿no? Ok, o sea, una situación donde podríamos poner el nombre de cavernícolas con traje y princesas con espada, podríamos decirlo así de esta forma, porque están invertidos los papeles. Nadie sabe realmente qué sentir, nadie sabe cómo definir las situaciones y aún así intentan hacerlo de manera errónea. Creo que aquí entraría este tema un poco, de momento, que es el machismo. ¿Qué piensa usted, compañero, también, Oliva, licenciado? Cuéntenos qué podemos ver aquí también esto. Yo escuchando lo que estaban diciendo, considero que también muy ligado a lo de los ámbitos sociales, culturales, incluso metiendo a la familia, considero que el problema, pues lo podríamos ver como hipótesis, de que tal vez no solo es reconocer, sino aceptar las emociones que estamos sintiendo. Como bien ponía el ejemplo el licenciado de cuando estamos en un proceso de duelo, de que se siente felicidad, siento que podría ir muy por esa línea, porque por ejemplo a mí se me viene el ejemplo de cuando un niño está triste o está enojado y viene rápido la mamá y le dice, ay, ¿por qué estás enojado? Te miras muy feo. Entonces, suena un diálogo muy inocente, pero desde ahí ya les estamos como inculcando el hecho de que sentirse triste está mal y sentirse alegre está bien. No sé cómo lo ven ustedes. No, yo pienso que sí es así de cierta manera, ¿no? Incluso si seguimos pensando, por ejemplo, en los procesos de duelo, ¿no? Las cosas que decimos a los otros cuando están tristes, aun cuando no son niños, ¿no? Por ejemplo, cuando llegamos al velorio de alguien y hablamos con los familiares de esa persona, ¿no? Y que de cierta forma a veces les decimos cosas como tranquilo, ya va a estar en un mejor lugar,
o no llores porque no lo vas a dejar ir a un mejor lugar, etcétera, ¿no? O sea que básicamente intentamos no verbalizar lo que es verbal, porque básicamente no entendemos el contexto actual de la situación y por lo tanto nos queremos desligar de esa obligación de explicar a un menor lo que es o no es el duelo, qué va a pasar, porque son cosas que nadie sabe, a menos que pues hagamos un invento donde alguien muera y después reviva, resucite a lo Jesús al tercer día, ¿verdad? Y poder tener como, bueno, después de la muerte hay esto, ¿va? O sea, aquí se rompe el tabú de ser un dios a pasar a ser un semidios también. ¿Creen que esto de diosificar al ser humano a través de las emociones tenga algo que ver con una falta de sensibilidad dentro de la misma sociedad? Yo pienso que tiene que ver con que no sabemos cómo manejar las emociones, porque obviamente, bueno, pero me refiero a las propias, no tanto a la de los otros, porque obviamente cuando miramos a alguien triste, eso nos mueve algo en nosotros, ¿no? Cuando vemos a alguien llorando, eso nos mueve algo en nosotros, y eso que se mueve ahí nos angustia un poquito, creo yo, ¿no? Y desde ahí a veces lo tratamos de, ¿cómo te diría? Como de que la persona no sienta, ¿no? Pero es para yo no sentir, creo yo. Básicamente es negarse a sentir las cosas, reducirse a una máquina pensante, podríamos definirlo de alguna manera. ¿Qué piensa el compañero Oliva? Sí, es que yo pienso que la misma sociedad nos limita al momento de expresar nuestras emociones, porque teniendo ejemplos de la universidad, si ves a alguien ahí llorando en el corredor, están las dos opciones, o sea, pasar de largo para no sentir lo que, o compartirle, llamémosle la empatía, que vas a sentir por X situación que él esté viviendo, o te quedas ahí con él para ver qué está sucediendo, y también si te quedas ahí con él tenés dos, solo decirle no estés triste, que es como la típica, o comenzar a indagar porque está triste y tratar de darle tu apoyo, pero es preferible decirle no estés triste, como para limpiarte las manos, digamos, de alguna manera, a compartir de lo que él está sintiendo. O sea que ahí caeríamos en un altruismo falso, una hipocresía de bolsillo, podríamos llamarlo. Sin querer, queriendo, pues vamos llegando o abarcando este tema de las relaciones sólidas nos hacen felices o las relaciones espontáneas son las que nos hacen felices, porque cuando planteas esta situación de ver al compañero o a la compañera llorando, o sea, la mayoría es como, nos da pena ajena, pasamos de largo, porque es la realidad, a pesar de que estamos estudiando la mente, apenas si entendemos nuestra situación y vamos a querer meternos a camisa de 11 varas, diría aquí el vocablo chapín. ¿Cree, licenciado, usted que esto se deba a una desensibilización o a que nos cuesta hacer vínculos sociales estables o comienza desde adentro, desde uno mismo? Bueno, yo no sé honestamente si le podemos llamar desensibilización, ¿sí? Porque no sé si en algún momento hemos tenido esa sensibilidad. Cuando vos mencionabas esto de superhombres y todo eso, a mí me hacía pensar un poquito en Nietzsche, ¿no? ¿Sí? Ajá, exactamente. Y esta idea que él tenía de que de cierta manera la sociedad occidental ha sido siempre como muy racional, quizás desde Sócrates, ¿no? Sí. O sea, estamos hablando del siglo III antes de Cristo, ¿no? Sí. Y que es algo que nosotros hemos como aprendido, ¿sí? Y yo pensaba, por ejemplo, también, digamos, en cierta idea de que en ciertos idiomas mayas, por ejemplo, cuando vos dices, hola, ¿cómo estás? Literal, yo ya no me acuerdo de las palabras, en algún momento lo estudié, pero realmente ya no lo recuerdo. Pero que cuando vos haces una pregunta de cómo estás, por ejemplo, preguntas cómo está tu corazón, ¿no?
quizás como con una sensibilidad un poquito mayor hacia lo emocional, ¿no? Pero yo no sé si en la cultura occidental u occidentalizada, reconociendo que nosotros no somos occidentales, porque pues, estamos en Guatemala, ¿no? O sea, la América Latina, ¿sí? Sí, obviamente. Entonces, digamos, de cierta manera, eh, pero sí somos occidentalizados. Y como que quizás la cultura occidental, desde sus mismos fundamentos, ha buscado mucho la racionalidad y quizás negado esa parte más emocional, ¿no? Y que quizás esa parte más emocional la podemos ver, por ejemplo, en ciertos ritos religiosos, ¿no? Y también cuando de pronto, qué sé yo, o sea, en ciertas cuestiones de masas, como cuando vamos al estadio a ver un partido de fútbol o ese tipo de cuestiones, ¿no? Donde ahí nos sale todo lo emocional que no expresamos comúnmente, ¿no? Lo reprimido. Claro, claro, claro. Pero también con esto que vos decías de los lazos sólidos, ¿no? Que en un inicio había una pregunta en el sentido de que si lo que nos haría feliz sería tener lazos más sólidos o más espontáneos. Yo pienso que ahí tal vez es algo muy singular, ¿no? O sea, cuando digo singular me refiero muy de cada uno, ¿no? A algunos les hará más felices tener lazos más sólidos, más duraderos, más... Y a otros les hará más feliz quizás tener lazos más espontáneos, más... digamos, yo soy una persona digamos, que cuando lo que se trata de relaciones de pareja me gusta y me hace feliz, digamos, que sean duraderas y esto, ¿no? Pero, no me siento cómodo en una relación muy espontánea, por ejemplo, pero yo sé que hay muchas personas a las que eso es lo que les funciona. Y eso es lo que les hace sentir, no sé si felices, pero por lo menos contentos y tranquilos consigo mismos, digamos, de cierta manera, ¿no? O sea, no te sabría dar una respuesta concreta de esto te haría más feliz, porque pienso que depende de cada caso, de cada persona, y que debería ser algo que también, igual que lo que hablamos de las emociones, no deberíamos de juzgar como esto, como que esto otro, ¿no? Sino simplemente esto le funciona a estas personas y esto no. Pero ahora sí, digamos, si lo queremos ver más desde una perspectiva sociológica, obviamente, digamos, los vínculos en las últimas décadas se han movido más hacia lo espontáneo y lo poco duradero que hacia lo sólido y lo duradero, digamos. Ir en contra de la naturaleza, básicamente, dejar por un lado nuestra parte animal, biológica, donde encontramos una pareja para toda la vida, como es esto de los pingüinos, ¿verdad? Que eligen una pareja para toda la vida. Obviamente también, si hablamos de biología del mundo natural, pues podemos encontrar que no solo hay un animal que prefiere tener una sola pareja, hay muchos que plantean la monogamia, por ejemplo, leones con su harem o muchas especies así. Volviendo un poco a esta temática que usted planteó de la occidentalización y basando que después de la Edad Oscura, que así se le llama a la Edad Media, por la falta de conocimiento y por toda esta situación de las barbaries que se cometieron, y que los monjes pues siempre guardaron el conocimiento en sus monasterios con sus libros y toda esta situación, adoptamos la postura griega para la occidentalización. Podríamos llamar que somos griegos con traje, pero aún así caemos en algo, pienso yo, que no es correcto, porque los griegos como tales nunca trabajaron, siempre tuvieron sus esclavos, siempre se dedicaron a pensar porque tenían tiempo de pensar, tenían quien cultivara, quien les hiciera todo, por eso los esclavos pues que hacían las guerras. Y básicamente pues que llegaron a ser más bien dicho un pueblo, una civilización tan avanzada que hasta hoy en día tenemos las lumbres de cómo vivir, cómo ser éticamente correcto. Como usted decía, nos referimos a los filósofos antiguos, Sócrates, Platón, Aristóteles, Descartes, infinidad. Pero también toca usted el tema que es sumamente importante. Guatemala, con sus pueblos mayas, con su identificación, apropiación y podríamos decirlo masificación de esta cultura, de esta ideología, de esta forma de vida, donde también en algunos códices
no recuerdo el nombre para ser sincero, nos habla de que cuando los españoles llegaron dijeron que los mayas escribían y hablaban de manera muy poética, hablaban de manera muy elevada para lo que ellos entendían como un lenguaje normal. ¿Cómo esperaríamos como cultura occidentalizada romper el mito de que somos griegos, teniendo que trabajar, básicamente? Bueno, eh, pienso, ¿sí? Y yo creo que la pregunta es un poquito compleja, pero pienso lo siguiente, ¿no? Hay ciertos momentos en los que Platón, ¿sí? En los que Platón menciona que eso que él, en los diálogos, ¿no? Que es, bueno, no Platón, sino sus personajes, ¿no? Pero que eso que ellos están diciendo ahí eh, no es precisamente algo inventado por los griegos, ¿no? ¿Sí? Sino que es algo que viene de Egipto, ¿sí? Cuando Enrique Dussel y todas estas personas involucradas en esos proyectos de recuperar las epistemologías del sur empiezan a hacer investigaciones sobre esto que dice, esto que dice Platón, ¿no? Se dan cuenta de que así como los griegos aprendieron de Egipto, los egipcios muy probablemente hayan aprendido de pueblos del África subsahariana, ¿no? ¿Sí? O sea, digamos, del África negra, de cierta manera, ¿no? Y parece que hay cierto momento en la historia de Occidente que es cuando Alemania intenta constituirse como una república, porque acuérdense que todos los países ya eran países propiamente dicho, ¿no? O sea, ya eran España, Italia, Alemania, etcétera, y en cambio lo que hoy conocemos como Alemania, pues eran un montón de pueblos germanos, digamos, ¿no? O sea, no unificados, ¿sí? Resulta que cuando se unifican, ¿sí? Cuando se unifican bajo la República de Bismarck, si no estoy mal, surge una corriente en historia que hoy conocemos como historiografía, ¿sí? Que pretende crear esa ilusión de que los alemanes son herederos directos de los griegos y también intentan borrar de la historia, digamos, de cierta manera, toda esa herencia de africana que habían los griegos. Me parece muy interesante. Y digamos, de cierta manera, decir ellos, nosotros no somos herederos de los romanos, pero sí de los griegos, y esa es la cuna de la civilización. Y esa idea, entiendo yo, es la que se ha heredado posteriormente para todo el mundo occidental, pero entender que es un mito originario que tiene un fundamento político, digamos, de cierta manera, ¿no? Ahora, con lo que mencionas justamente de los mayas, pues sí, cuando Sam Colot destraduce el Popol Vuh para volverlo a traducir, él lo hace porque se da cuenta que la estructura del lenguaje occidental no es la estructura de los lenguajes mayas, ¿sí? Lo destraduce al quiché, perdón, para volverlo a traducir posteriormente, ¿no? Y lo que le queda es un poema, ¿no? O sea, lo que le queda es un poema, digamos, de cierta manera, porque eso es lo... Y quizás los poemas, de cierta manera, están mucho más ligados a un lenguaje de las emociones que un lenguaje académico, que es al que estamos acostumbrados quizás en la literatura occidental, digamos, ¿sí? Me parece muy interesante que se haya llevado hasta este punto donde la poesía sea el lenguaje más parecido para alcanzar ese ideal de perfección. Vamos a una pausa y regresamos en breve, licenciado joven Oliva. Ok.
Bueno, regresamos. Espero que no ha sido muy fuerte, espero que hayan podido tomar algo, traer algo para comer y que nos sigan escuchando. Continuamos con este tema, ¿verdad? De la poesía como un lenguaje casi perfecto que deja a las emociones con un 100% de entendimiento, porque se transmiten de manera más clara, más precisa, más concisa, se siente más, hay una cercanía con el otro al expresar las situaciones en poemas. Ahora, yo le quiero preguntar al licenciado, ¿cómo influyen las emociones al momento de estar en un espacio social? Porque básicamente hablamos de que la poesía es un lenguaje, ¿no? Y cómo el lenguaje nos puede llevar a algo social. ¿Licenciado? Uf, qué pregunta tan amplia, ¿no? Sí. Bueno, para empezar, yo creería que, por ejemplo, cuando este espacio social es, por ejemplo, con amigos, ¿sí? Yo creo que la vertiente emocional es como lo que nos hace estar ahí siempre, ¿sí? El incentivo de la amistad. Claro, o sea, porque al final es como estoy con estas personas, simple y sencillamente porque las quiero, porque las amo, ¿no? No porque esté obteniendo algún beneficio con esto, ni nada por el estilo, simplemente porque hay un deseo ahí que me mueve a estar con estas personas, ¿no? También pienso que de cierta manera en otro tipo de espacios como más serios, digamos de cierta manera, como los espacios laborales o qué sé yo, de pronto intentamos como reprimir un poquito ese factor emocional, digamos, de cierta forma, ¿no? Digamos, en un espacio laboral nunca queremos que nos vean llorar, por ejemplo, ¿sí? Muy cierto. O no queremos que nos vean explotar en enojo, ¿sí? También pienso que de cierta manera hay ciertos fenómenos que tienen que ver con esta represión, ¿no? Como lo violento que nos comportamos a veces en el tráfico, ¿sí? Que eso yo diría, o sea, me decían hace poco, no es que yo quiero vivir en un país donde la gente no sea violenta en el tráfico, ¿no? Pero yo no sé si eso sea posible, ¿no? Exactamente. ¿No? Sí. O como les decía, ¿no? O sea, hay ciertas reuniones sociales, eventos de masas, digamos, de cierta manera, donde obviamente hay un factor emocional involucrado en que existe esa reunión. Me refiero a ir nuevamente al estadio a ver un partido de fútbol, o ir a ver un concierto, o incluso ir a una manifestación, ¿no? Donde la indignación es algo que nos lleva mucho a esto, pero también el sentirnos parte del grupo, ¿no? ¿Sí? Una sensación de pertenencia, digamos, de cierta manera, que nos puede llevar hasta la euforia o hasta la violencia también, ¿no? ¿Sí? ¿Qué piensa, compañero? Que en toda cuestión social están involucradas las emociones, perdón. No, está bien, sí, disculpe. No, sí tiene toda la razón al decir esta situación. Como profesional, pues es muy entendible que usted le vea así de esta manera racional y de una forma como estratificada, llamémoslo, de alguna situación. Ahora, la otra cara de la manera, ¿cómo lo ve alguien que está formándose para llegar a tal vez a tener un sentido tan amplio de la situación como lo es el compañero Oliva? Pues yo siento que pues va casi lo mismo que había comentado anteriormente. Siento que la sociedad al final de cuentas lo que viene a hacer es limitarnos para expresar nuestros sentidos. Es decir, no es lo mismo que una persona se sienta triste en su cuarto donde está solo y sabe que puede hacer y deshacer para pues, liberar el sentimiento que está sintiendo, a que ese mismo sentimiento lo agarre en medio de ¿qué les digo yo? Del tráfico, por ejemplo, o de alguna clase. O sea, no va a ser la misma reacción, porque la misma sociedad lo está reprimiendo a que no actúe. Bueno, en este caso también el contexto estaría influyendo bastante, a decirle como no lo hagas, ¿va? O sea, no te pongas a llorar, o no hagas una rabieta, digamos. Bueno, esto me hace surgir una frase. Básicamente, las maneras de cómo expresarnos
nuestras emociones son cruciales para mantener relaciones estables. ¿Por qué lo creen ustedes? Pienso que porque, aunque para mí es bien importante que todos, es bien importante como para decirlo, como para nuestra estabilidad, no estabilidad, la estabilidad no, más como para nuestra salud mental, digamos, de cierta manera, ¿no? Que logremos reconocer nuestras emociones, ponerles un nombre y de cierta manera expresarlas. También hay diferentes maneras de expresarlas. Y miren, yo les voy a decir una cosa. Les voy a decir varias cosas. Uno, Freud, psicología de masas y análisis del yo, decía: el yo es un amasijo de identificaciones. O sea, el yo, ¿sí?, es... voy a dar una conclusión de esto, ¿no? El yo se crea a partir de las identificaciones que hacemos con otros. O sea, yo tomo un rasgo de mi papá, uno de mamá, uno de este amigo, uno de esta persona que yo admiré mucho en una conferencia, etcétera, ¿no? ¿Sí? Así me voy haciendo un yo, digamos, ¿no? Que el yo no es todo el aparato psíquico, ¿no? Es una parte muy específica, ¿no? Dos, ¿sí?, que Lacan, en el seminario 10, La angustia, decía: excepto la angustia, ¿sí?, porque la angustia es el afecto de lo real, ¿sí?, excepto la angustia, todas las emociones son imaginarias. Y luego tenemos la conjunción entre estas dos cosas, ¿sí?, en que el yo es lo imaginario. O sea, el yo es una imagen constituida a partir de la imagen de los otros, digamos, ¿sí? Por lo tanto, podríamos decir, las emociones son imaginarias, las emociones son parte del yo, ¿sí? No digamos ni del ello, ¿sí? Las emociones pertenecen al yo. Y si pertenecen al yo y el yo es un amasijo de identificaciones, la forma en que expresamos nuestras emociones suele surgir, excepto la angustia, porque la angustia es real, ¿sí?, excepto la angustia, la forma en la que expresamos las emociones suele devenir de una identificación, ¿no? Por eso muchas veces nuestra familia es violenta y nosotros expresamos nuestras emociones de una forma violenta. Nuestra familia suele aislarse cuando siente emociones, por ejemplo, ¿no?, y nosotros solemos hacer lo mismo. Y digo, nuestra familia puede ser alguien que no sea la familia, ¿no?, pero de cierta manera la expresión de las emociones es algo identificatorio, o sea, de cierta manera es algo aprendido, digamos. Y por eso sirve mucho a veces investigar dónde aprendí yo a expresarme de esta manera las emociones, ¿no? Pero todo esto suele devenir problemático en un ámbito social, porque si yo vengo de una tradición familiar donde expreso mis emociones de manera violenta, muy probablemente voy a reaccionar de manera violenta ante algo que me haga emocionalmente incómodo, digamos, ¿no? Y por lo tanto, ¿sí?, y por lo tanto puedo dañar mucho mis relaciones internacionales. Por eso, digamos, entiendo que es muy importante la forma en la que yo exprese mis emociones, pero para eso, de cierta manera, tendría que haber un aprendizaje, o más bien un desaprendizaje, ¿sí?, de cómo aprendí yo desde los momentos más chiquitos de mi infancia a que se expresaran las emociones, digamos, de cierta forma. Dirían por ahí infancia es destino, entonces. Sí, no. Infancia es destino en el sentido en el cual en la infancia es donde yo me hago, ¿no? ¿Sí? Yo aprendo, pero también hay una frase de Nietzsche que es bien bonita, ¿no? Bueno, no una frase, una idea, que está en El origen de la tragedia, en el espíritu de la música, ¿no? Donde Nietzsche dice que el héroe de la tragedia, ¿no?,
El héroe de la tragedia normalmente va al oráculo y el oráculo le dice cuál es su destino. Pero la libertad del héroe radica en poder luchar en contra de ese destino. En todas las tragedias griegas, dice Nietzsche, pasa eso, ¿no? O sea, viene el héroe, recibe del oráculo cuál es su destino y lucha contra ese destino, ¿sí? No se queda aferrado a ese destino. A veces logra vencerlo, a veces no, digamos, pero su libertad radica en eso, en luchar contra el destino. Entonces, digamos, podemos pensar que la infancia es destino en el sentido de que hayamos aprendido cómo ser humanos, ¿sí? Porque no es que lo sepamos desde el inicio, pienso yo, ¿sí? Ahí hemos aprendido cómo ser humanos y cómo expresar nuestras emociones, en este caso en concreto. Pero también, como es un aprendizaje, como no es puramente biología, ¿sí? No es puramente algo genético, digamos, sino hay un aprendizaje en todo eso. Podemos desaprender, podemos ser como ese héroe de la tragedia que lucha contra el destino y ser libres ante ese destino, digamos, de cierta manera. ¿Qué piensa, compañero, de lo que ha hablado el jovenazo también aquí? Pues sí, es que es dependiendo, o sea, definitivamente va a ser todo, dependiendo totalmente del individuo, la manera como vamos a experimentar y expresar lo que estamos sintiendo, ya sea de una manera verbal o no verbal. Yo lo separaría en los niveles, ¿verdad? En cognitivo, fisiológico y subjetivo, yo lo dividiría así. Y eso es lo que va a desembocar nuestro sentir, ¿verdad? O sea, la emoción. Eh, Dando el ejemplo, pues no va a ser lo mismo de cómo vamos a expresar o a experimentar la felicidad las tres personas que estamos aquí, ¿verdad? Y incluso no va a ser no va a ser lo mismo lo que nos va a provocar felicidad. Pues regresando un poquito allá al tema que estábamos hablando de si la relación es sólida, o sea, es lo que nos da la felicidad, pues un estudio que se hizo ahí en Dinamarca, en la institución de investigación de la felicidad en Copenhague, pues así afirma de que las uniones o los lazos es uno de los motivos por el cual la gente siente felicidad, pero definitivamente no es el único. Dando otra vez el ejemplo, pues por ejemplo, tal vez a mí se me hace más el sentido de unión, pero también podemos hablar sobre la confianza, sobre la libertad, sobre la salud, el dinero. Y siento que acá también se podría hablar sobre el lenguaje del amor, o sea, la manera como expresamos lo que estamos sintiendo, son por lo menos dos de los lenguajes, está el verbal y el de los detalles. Ya ligándolo un poquito a las relaciones sociales, por ejemplo, si yo soy una persona verbal, pero me topo con alguien de que es de detalles, por más de que yo sea, de que trate de expresar mis emociones de manera verbal, pero estoy frente al uno de un detalle, jamás va a terminar de entender, o le va a costar entender, para no decir jamás, o no se va a sentir totalmente satisfecha, porque estamos chocando la manera como expresamos. No sé cómo lo miran ustedes. Yo creo que ciertamente esta situación de las emociones viene ligada a muchos factores cognitivos que hacemos reales, más que todo. Yo pensaría que para profundizar más necesitaríamos otro podcast, y ahí porque vamos a hacer el segundo podcast de aquí a unos cuantos días, para que igual estén pendientes, ya que ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Tenemos el tiempo justito para despedirnos. ¿Decía algo más, licenciado? Todo lo que quieras decir. Con respecto a lo que decía José de las relaciones duraderas, sólidas o a largo plazo, digamos de cierta manera, estoy de acuerdo con él en el sentido en el cual la mayor parte de estudios en psicología de la salud afirman que, por ejemplo, tener relaciones duraderas, tener relaciones de pareja, sobre todo, no duraderas, es un factor, ¿sí?, que reduce el riesgo de suicidio, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? O que mejora la salud mental, incluso que mejora de cierta manera la salud física, ¿no? Porque obviamente una persona casada es menos probable que se la pase fumando y bebiendo toda la vida en relación a alguien soltero, digamos, ¿no?
Pero más allá de eso, pienso que lo más importante, aunque estos estudios tengan toda la validez estadística posible, ¿no? Porque seguramente la tienen, quizás lo más importante sea no idealizarlo como un para todos, ¿no? Y eso para mí es como algo éticamente muy importante, ¿no? O sea, por mucho que las estadísticas nos digan algo, no generalizarlo como un para todos, ¿no? Porque los seres humanos, sobre todo, lo que hay es diversidad, digamos, de cierta manera, ¿no? Y así como a la gran mayoría le puede servir esto, no necesariamente es lo que le vaya a servir a todos para ser feliz, por ejemplo. Porque de cierta manera después, si lo idealizamos, se lo queremos imponer a todo el mundo, ¿no? Y eso no puede resultar sin cierto tipo de violencia, digamos. Eso, únicamente. Bueno, entonces le agradecemos mucho que haya podido estar aquí con nosotros. Ven, no mentía, muy interesante, muy grande en su forma de pensar. Una gran charla la que tuvimos aquí, en cierta manera con tintes de debate. Esperamos que la siguiente semana pues pudiera también acompañarnos. Le hacemos la invitación nuevamente para que esté aquí con nosotros y alguna cosa que quiera decir, compañero Oliva. A mí solo me gustaría, y si el licenciado está en disposición de contestar, de qué consejo le daría a la audiencia que nos está escuchando. Más de consejo tal vez sería como, ¿qué hacer? O sea, si yo no sé reconocer ni gestionar mis emociones, ¿qué les diría? Bueno, pienso, digamos, un consejo, qué hacer para gestionar las emociones o lo que sea, ¿no? Creo que primero, sí, quizás, y es lo más difícil de todo, ¿no? Pero primero como dejar de ponerle estas etiquetas morales, digamos, de cierta manera, a las emociones como una emoción buena, una emoción mala, ¿sí? Simplemente son emociones, ¿sí? Simplemente son emociones, no es que unas sean buenas, unas sean malas, o sea, por algo las estamos sintiendo, ¿sí? Entonces, como dejar de ponerle, digamos, esos tintes morales a aquello que sentimos. Segundo, digamos, de cierta manera, que sería como consecuencia de esto, no negarnos a sentir algo. Y, por ejemplo, si la necesidad que tenemos es de llorar, pues llorar. Si la necesidad que tenemos es de gritar, pues gritar. Y si la necesidad que tenemos es de abrazar, pues abrazar, ¿sí? Y yo pienso que eso va muy del lado de lo que podríamos llamar una gestión de las emociones, ¿no? Porque de cierta manera, cuando estamos enojados, tristes, etcétera, y como creemos que son emociones negativas, pues no las expresamos, ¿sí? Eso es lo que nos lleva en muchas ocasiones a explotar y a veces a ser violentos con otros, con nosotros mismos, digamos. Entonces, básicamente pienso que eso, ¿sí? Sí, sería el dejar fluir lo que sentimos sin dejarles una etiqueta, ¿verdad? O sea, romper el estigma entre una emoción es buena o mala. Exacto. Así es. Gracias. Muy bien, entonces ya escucharon todos y todas, y todes también. Aquí tienen estos consejos, tienen estos tips y espérenos la siguiente semana con un segundo podcast. Esperamos que pueda estar el licenciado, como bien decía, y si no, pues igual estaremos con otro profesional de la salud de la talla de Alan Hernández. Así que les deseo a todos. Muchas gracias por la invitación y espero poder acompañarlos, ¿sí? Bueno, entonces nos despedimos. Un saludo. Bye. Muchísimas gracias, que estén bien.